estamos aquí hoy para hablar del debate de la Ley de Presupuestos de la Consejería de Familia e Igualdad. Y la presentación que ha hecho la consejera esta mañana ha sido un relato de la memoria del reparto de fondos que esta consejería hace con toda la prestación de servicios que asume. Ni palabra, ni una sola palabra de las normativas que desatranquen los derechos subjetivos de los ciudadanos de la región de Murcia. Ni leyes, ni reglamentos, ni decretos. Y los números que tozudos nos muestran la misma realidad. Las promesas estrella de los presupuestos del año pasado no llegan tampoco en 2017. Y, sin ir más lejos, la estrella, la renta básica de inserción, que todavía anda atrancada por la falta de ese reglamento. Y, por supuesto, el pacto de la pobreza, también olvidado, no se ha mencionado siquiera ahí abajo. El oropel de la Consejería de Familia e Igualdad queda al descubierto con los presupuestos que ponen de manifiesto lo que hay más allá de los anuncios y la propaganda. Las cifras de la mejoría no llegan a los dependientes como debería llegar. De hecho, este mes de noviembre no han cobrado los dependientes y todos sabemos que es una ayuda, que su finalidad no es de subsistencia, pero sí que es una realidad en nuestra comunidad que muchas familias dependen directamente de esta ayuda a la dependencia para llegar a fin de mes y poner la comida en la mesa. Esta mejoría tampoco llega a nuestros mayores, que esperan muchas más plazas de centros de día, de residencia, de ayuda a domicilio, que año tras año seguimos dando vueltas con un convenio que carga a los ayuntamientos con más trabajo y con escasos recursos. De hecho, ese convenio todavía no anda firmado, aunque hay un aumento en la partida presupuestaria, todavía no es un hecho que ese convenio haya sido asumido por los ayuntamientos, que tienen muchos problemas para asumir todas estas competencias impropias, porque todos se quejan de lo mismo. Hay una falta de financiación en los ayuntamientos muy, muy grande. Y mientras, pues nuestros mayores esperando. Los colectivos de discapacidad esperan también lo que no llega, solo tímidos gestos, es cierto, pero no compensan del todo el hachazo de los recortes. Las ayudas, por ejemplo, individualizadas, se quedan muy cortitas, en 245.000 euros creo que era, y muy exigentes los requisitos para alcanzarlas. Todos los trabajadores sociales nos hacen llegar pues bueno, la dificultad que tienen estos colectivos para comprarse unas gafas, para cambiar un colchón, etcétera. Esas ayudas individualizadas van destinadas a eso, pero tampoco son suficientes. Y los discapacitados que no disponen de la dependencia tampoco disponen de ayudas que promocionen su salud y eviten esa futura dependencia. Esto también son quejas del colectivo de la discapacidad. No llegan las mejores tampoco ni el decreto prometido de la atención temprana, que en esta misma sede parlamentaria el año pasado la consejera dijo que sería universal y gratuita. Pues bien, este año ni universal ni gratuita, porque el decreto tampoco va a desatrancar esta medida. Ahí andan dando vueltas, pero ese acelerón inicial de leyes, de proyectos de ley, de decretos, se ha quedado atrancada. Ha sido un auténtico parón. Aún tampoco tenemos el reglamento de esta renta básica y seguimos con la limosna básica de inserción que yo decía el año pasado, y la verdad es que lo lamento muchísimo. Hay un dato curioso, porque sube la partida 2,5 millones en renta básica, pero en la misma memoria de la consejería dicen que es para atender el previsible, tienen una previsión del aumento de usuarios que la pedirán por el estado actual de la crisis, entrando en clara contradicción con otras consejerías mucho más optimistas en lo del empleo, porque ellos no hablan de ese aumento de 2,5 millones de euros para el aumento de las prestaciones, que con el decreto tendría que subir automáticamente, porque sube el trecho del IPREN que aseguran, del 60 pasaría al 80, pero eso no está contemplado en esa memoria. Hablan del aumento en las prestaciones por la crisis económica, que más gente las solicitará. Eso es un dato curioso. Y el Pacto por la Pobreza, que este Gobierno firmó y se comprometió a elevar ese 5% a lo largo de la legislatura, y el año pasado decían, bueno, es que este aumento es para la legislatura entera. Bien, pues ya entramos en el segundo presupuesto, estamos en la mitad y tampoco lleva esto camino de llegar. De hecho, no hemos oído ni una sola palabra y tampoco he sido yo capaz de establecer ese porcentaje, al igual que tampoco lo han sido los colectivos, de establecer si hay incremento o no. Se lo preguntaré hoy a la consejera. La autodeclarada revolución social que anunciaba la consejera el año pasado, pues va a quedar en intento de revuelta, porque los números no avalan las promesas realizadas, muy, muy a nuestro pesar. Importante mencionar que tan fundamental como las cifras en este presupuesto es que se ponga en marcha ya la maquinaria normativa, que ya les he dicho, tanto las leyes como los reglamentos y todo lo demás, para garantizar estos derechos subjetivos, que es lo que realmente garantiza a los ciudadanos esa prestación, y no solamente una voluntad pía, caritativa
pública o que depende del momento y según la cantidad de presupuesto que quede. En fin, y por último, pero no menos importante, fortalecer los efectivos de control de los servicios públicos que se prestan por parte a empresas y entidades. ¿Por qué digo esto? Porque la Consejería de Familia e Igualdad tiene un volumen importantísimo y un compromiso presupuestario repartido fuera del ojo público. ¿Esto qué quiere decir? Que es un modelo, es el que ellos defienden, nosotros iríamos a otro, pero bueno, tienen que ir hasta el final con el propio modelo que establecen, y esa pata fundamental de control es necesaria. Y para muestra un botón, lo último que hemos visto en prensa de los controladores de seguridad de un centro de menores en esta comunidad es un pequeño ejemplo del desconocimiento y el descontrol que caracteriza la gestión de esta Administración. Y este control en todos los servicios que se prestan en esta comunidad, que están ajenos al ojo público, deben ser controlados por la Administración, porque es la responsabilidad de la consejera en última instancia. Y si sucediera algo, desde luego le pediríamos responsabilidades, porque llevamos desde el año pasado y desde mucho antes recordándole que el control debe existir. Miren, el Servicio de Inspección y Acreditación de la Consejería de Familia e Igualdad cuenta con, no sé si son 3 o 4 personas para 4.000 centros o servicios. Aunque el IMAS tiene otros inspectores, no son autoridad pública para hacer determinadas actuaciones, con lo cual o fortalecen los controles o estamos un poco expuestos a que pueda pasar cualquier cosa. Y en cualquier caso, la Administración delega esas competencias en otras empresas, pero debe controlarlo y garantizar que esa calidad sea la máxima. Y tan importante como las normativas y el control, también es el presupuesto, pero no solo el presupuesto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Isa, te toca. Buenos días. Bueno, vamos a analizar un poco el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y lucha contra la violencia de género. Nos han presentado un presupuesto que, a pesar del incremento que sufre, aproximadamente algo más de 700.000 euros, podemos calificar de continuista en la línea que el Gobierno regional del Partido Popular comenzó allá por el año 2010 con esos recortes y con esa eliminación de organismos que a nosotros nos parecían extremadamente importantes. Vamos a ver el grado de cumplimiento de los objetivos de esta Dirección General, que para nosotros ya tiene un presupuesto raquítico de por sí, ya lo tenía, además, más aún el año pasado. Su presupuesto ascendía a casi 3 millones de euros, que se incrementó a casi 3,5 de presupuesto definitivo, y a fecha de 1 de octubre se había ejecutado solamente un 72% del presupuesto. Podemos imaginar dentro de ese presupuesto escaso lo que supone incumplir una cantidad tan importante. Este presupuesto está repartido en 2 programas específicos. Hay que detallar que suben, como no, como en casi todas las consejerías, los gastos de personal, además de una manera que creo que hay que resaltar. Se crean algunas nuevas partidas, como una para víctimas de trata por casi 10.000 euros, o la conmemoración del 25N por prácticamente el mismo importe. Suben un poco los recursos destinados a las casas de acogida, pero vamos a hablar de lo que nos parece realmente sangrante. La partida para la protección integral contra la violencia de género, que contaba con algo más de 60.000 euros, queda reducida a 1 euro. Desaparece la partida ampliable para la recuperación de la red de CABIS que tanta falta hace en esta región y que han ido desmantelando con el paso de los años. Para atender a víctimas en situación de emergencia social, el presupuesto sigue siendo, igual que el año pasado, de un lamentable euro. Se elimina la partida, y esto era de esperar, incumpliendo el mandato de la Asamblea Regional y la Ley Regional de Igualdad. Se elimina la partida que los grupos de la oposición destinamos el año pasado para la puesta en marcha del Instituto de la Mujer de la región de Murcia. Baja el presupuesto para el funcionamiento del Centro de Emergencias de Mujeres Maltratadas en 68.000 euros. Hace pocos días nos contaban cómo una mujer que tenía que acudir al centro con una discapacidad física, ni siquiera por los problemas de accesibilidad que presenta podía acceder al mismo en condiciones normales. Y llegamos quizá a lo que nos parece hoy lo más sangrante, y es que la aportación para la red de CABIS de la región de Murcia, de Centro de Atención a las Víctimas, se ve minorada en más de 83.000 euros, casi 84.000 euros.
esto que puede suponer para nuestra región, a las carencias que ya arrastran los CABIs, a las carencias que arrastran los ayuntamientos, como ha dicho mi compañera, para atender esas emergencias de las mujeres víctimas de violencia de género, para pagar a los profesionales. Esto va a suponer menos horas, menos atención a las víctimas, en definitiva, que las víctimas de violencia de género estén menos protegidas con este presupuesto, y nos preocupa extremadamente los anuncios que ha realizado la consejera en los últimos días, señalando que los CABIs iban a ser cubiertos en fines de semana, por ejemplo, con voluntarios de protección civil. La protección a las víctimas de violencia de género tiene que ser realizada por profesionales formados específicamente para la materia. Ese incremento que experimenta la Dirección General es debido principalmente a la llegada de fondos sociales europeos destinados a actuaciones de conciliación y actuaciones de promoción de la igualdad en la empresa. Hay una partida concretamente de 300.000 euros que la consejera ha dicho que irá destinada a los ayuntamientos para formar en conciliación. Nosotros nos preguntamos a quién van a formar en conciliación en los ayuntamientos si desmantelaron la red de agentes de igualdad, esas personas especializadas en aplicar las políticas de igualdad y contra la violencia de género en los ayuntamientos, y no han destinado ni un solo euro para recuperar esa red, que nos parece muy importante. Con respecto a la Ley 8/2016 de Igualdad Social y contra la Discriminación del colectivo LGTBI, conforme a la puesta en marcha de ese observatorio contra la discriminación, podemos decir que le ha tocado la pedrea, porque a pesar de que se anuncia, la partida de dinero correspondiente es de 1.000 euros. No creemos que el observatorio pueda ser puesta en marcha con esa partida, que tendrá mucho de propaganda, pero desde luego de compromiso económico, que es lo que hace falta, no tiene nada. No hemos contemplado partidas para poner en marcha lo dispuesto en la ley, que establece la propia ley, que se presupuestarían para el próximo año, y tampoco hemos encontrado partidas destinadas a ese plan estratégico de igualdad de oportunidades que supuestamente se ha elaborado con mucha participación, aunque no lo hemos conocido hasta hace pocas fechas, 2016-2020. Todavía es un borrador, pero ya se ha pasado un año y, según este presupuesto, pues desgraciadamente creemos que para el año 2017 esas actuaciones contempladas en el Plan Estratégico de Igualdad, que deben ser necesarias ya que ellos mismos las han contemplado, pues no van a tener dotación presupuestaria. ¿Alguna pregunta? Deseando perdernos de vista.